Muy bien. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, profe. Muy bien. Muy buenas tardes. Soy el docente Iván Rodríguez. Es un enorme placer poder nuevamente compartir con ustedes. Hoy pues vamos a tocar un tema que nos va a gustar muchísimo porque es un tema que lo podemos realizar pues en nuestra vida diaria, en donde vamos a implementar algunas técnicas que nos va a ayudar en el desarrollo de nuestras tareas, podríamos decir, y en los cursos superiores. Bien, para empezar la clase, tenemos que primero poner las cosas en el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces, ahí sentaditos ustedes, no sé si estoy grabando, sí. Ahí sentaditos ustedes, inclinemos nuestro rostro y pidámosle a nuestro Papá Dios. Señor, en este día queremos darte las gracias por permitirnos darnos un día más, por darnos el aire, por darnos la salud. Cuídanos siempre, protege a nuestras familias, danos la sabiduría, el entendimiento para poder entender el tema del día de hoy. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a pasar la lista. Vamos a ver quiénes vinieron. Me dicen presente los que están y los que no, pues vamos a ir anotando la inasistencia. Se encuentra Andy López. Sí, presente. Ok. Larisa Guerra. No, todavía no se ha conectado. Cindy Ardón. Elka Flores. Presente. Jenny Elvir. Keila Romero. Leslie Cárcamo. Silvia Castellano. Presente. Muy bien. Edwin Turcio. José Troches. Gualberto Chavarría. Y Wilson Franco. Presente. Muy bien. Bien. Para continuar con la temática, vamos a ver esta frase motivacional que nos trae Albert Einstein. Él nos dice que la mente es como un paracaídas. Solo funciona si se abre. Es importante que nosotros tengamos siempre la mentalidad abierta a aprender todo lo bueno, todo lo positivo que la vida nos ofrece. Porque generalmente a veces se dan muchos mecanismos, podríamos decir, que nos llevan a realizar o a utilizar, por ejemplo, algunas herramientas que para cosas negativas, pero nosotros tenemos que abrir la mente siempre para cosas positivas. Si no abrimos la mente, en nada estamos, jóvenes. Por lo tanto, ustedes tienen que, por eso nos dice él, la mente es como un paracaídas. Solo funciona si se abre. Entonces tenemos que estar abiertos a aprender cosas buenas, cosas positivas que nos sirvan en la vida. Bien, vamos a colocar la fecha. Hoy es 24 de noviembre del 2021 y el tema del día de hoy es el método científico experimental y los procesos básicos de la ciencia. El objetivo nuestro de esta clase es aplicar correctamente los pasos del método científico y los procesos básicos de la ciencia. Bien, antes de continuar, voy a dejar de compartir porque quiero compartir. Okay, aquí déjenme ver. Permítame que estoy aceptando a una gente todavía, unos compañeros. Muy bien. Muy bien. Miren, vamos a los saberes previos. En este caso, quiero algunas preguntitas que tenemos aquí. No se preocupen si no las pueden contestar,
en el desarrollo del tema vamos a ir despejando todo este tipo de dudas. La primera pregunta nos dice qué es el método científico, pero vamos a ver quién me va a contestar o qué idea tiene sobre lo que es el método científico. Muy bien, me dice que Larisa. ¿Se encuentra Larisa? ¿Jóvenes? No está, ¿verdad? ¿Están viendo la pantalla, jóvenes? Sí. Sí, sí se ve. Vamos a ver, vamos a darle vuelta otra vez. Vamos a girarla. Híjole, otra vez Larisa. Está empecinada con Larisa la ruleta. Leslie, ¿se encuentra Leslie? ¿No está? Vamos a darle. No. Keila se encuentra. Tampoco, ¿verdad? Andy. Díganos, Andy, ¿qué entiende usted por método científico? Método científico, pues el método científico requiere o consta de varios pasos para lograr o darle la veracidad a alguna investigación. Muy bien, Andy, muy bien. Vamos entonces con la siguiente preguntita. Vamos a ver quién nos sale. Nuevamente nos sale Andy. Vamos a darle. Vamos a girar. Jenny. ¿Está Jenny? ¿Dónde está mi pollito? Jenny se encuentra. No, ¿verdad? Alberto se encuentra. Tampoco. Aquí, profesor. Ok, Alberto. ¿Conoce usted algunos pasos del método científico? Sí, profe. Mencióneme dos, por ejemplo. Formulación de hipótesis. Ajá, muy bien. ¿Otro? Identificación del problema. Ah, perfecto. Muy bien, Gualberto. Bien, a medida que vayamos entrando al tema, vamos a entrar a profundidad de qué es el método científico y cuáles son esos pasos. ¿Están observando la pantalla? Sí. Muy bien. Ok, ¿qué es el método científico? Entonces nos dice que es un conjunto de pasos que permiten explicar hechos o fenómenos naturales. Constituyen la base para generar conocimiento científico mediante la investigación científica. Además, está constituido por pasos, que eso lo vamos a ver más adelante. Sabemos de que la ciencia emplea el método científico con el objetivo de descubrir e interpretar el mundo que nos rodea. O sea, el método científico lo aplicamos básicamente para corroborar si tenemos alguna duda o algún interrogante sobre algún hecho o algún fenómeno. Bien, vamos a hablar ahora entonces de los pasos del método científico. El primer paso que tenemos es planteamiento del problema. Este consiste en la delimitación precisa y clara de lo que queremos investigar. Para ello hacemos uso de la observación que revela hechos o fenómenos que pueden ser percibidos por los sentidos. Básicamente aquí es donde se origina, como quien dice, la pregunta problema, o la pregunta donde decimos nosotros, ¿por qué sucede algo? ¿Qué pasa con esto? Entonces, aquí es donde nos formulamos la pregunta problema, es decir, pero para eso básicamente necesitamos lo que es la observación y para que sean percibidos a través de nuestros sentidos. El paso número 2 es la hipótesis. La hipótesis se define como una opinión o una suposición que permite explicar una pregunta. Es decir, es algo que una hipótesis puede ser cierta o puede ser mentira. Puede ser falsa, como decimos. Pero para que nosotros descubramos si esa hipótesis es verdadera o es falsa, tenemos que hacer el siguiente paso para poder darnos cuenta si esa hipótesis o hacer algún experimento para poder darnos cuenta si la hipótesis que estamos planteando es verdadera o es falsa. Bien,
Luego, el paso número 3 es la experimentación, que nos permite producir y observar varias veces el fenómeno en estudio, modificando las circunstancias que considere pertinente. En este caso, nosotros en la experimentación es prácticamente donde desarrollamos prácticamente en sí el experimento. La palabra lo dice. Es donde vamos a ver si la hipótesis que nos estamos planteando es verdadera o es falsa. Ahí nos va a decir básicamente, y si vemos de que hay algún error, lo podemos volver a hacer para ver lo que estamos haciendo. Luego tenemos el paso número 4, que es el análisis de resultados. Y esta es una etapa que permite comprobar la hipótesis planteada, si eran verdaderas o falsas. Una vez que los experimentamos, los resultados obtenidos se reflejan en tablas o gráficos para comunicar la información. Bien claro, miren, aquí en este análisis de resultados, de una vez que realizamos el experimento, miramos, anotamos todo lo que sucedió y analizamos, ¿verdad? Y ahí vemos, comprobamos si la hipótesis fue verdadera o fue falsa. Luego tenemos el paso número 5, que es lo que es la teoría. La teoría nos dice que es una declaración total, parcial, verdadera, que ha sido verificada a través de la experimentación. Aquí es básico. Aquí ya sabemos de que como ya tenemos el paso anterior, entonces la teoría básicamente se radica en eso, que ya tenemos que la hipótesis es parcialmente verdadera y verificada a través del experimento. Y por último tenemos lo que son las conclusiones, que es la etapa donde los datos recolectados avalan la hipótesis, que será confirmada. Por si la pregunta no se demuestra, se regresa a la segunda fase. ¿Y cuál es la segunda fase? Es el paso número 2, que es la hipótesis. En este caso, si no se refleja, tenemos que pasar a la segunda fase. A eso se refiere. Bien, vamos a ver quién me ayuda. ¿Quién me ayuda aquí? Tenemos aquí algunos procesos básicos del método científico. Léame el primero, Alberto. ¿Y qué entiende usted? Vamos a ver. La observación, profe. Sí, vamos a ver. ¿Qué entiende usted por la observación? Bueno, yo creo que por ahí nace todo, pues. Nosotros percibimos todo lo que ocurre en nuestro alrededor a través de lo que podemos ver. Entonces, a través de la observación nosotros podemos identificar algunos problemas. Muy bien, muy bien. Vamos a ver a Andy que nos diga qué entiende ella por la medición, porque estos son los 4 procesos básicos del método científico: la observación, la medición, la clasificación y la comunicación. Vamos a ver, Andy, qué nos dice sobre la medición. No está Andy. Bien, la medición pues Sí, se refiere... sí, aquí estoy. Ok. Vamos a ver, Andy. La medición, pues pienso que sirve para identificar o para recopilar los datos. Muy bien. O sea, como para medir el proceso o el progreso que lleva el proyecto o la investigación. Muy bien, Andy. Entonces, eso básicamente esa es la medición. Y la clasificación es clasificar los fenómenos, ¿verdad? El resultado, y luego la comunicación, que es básica para poder entender. Entonces, tenemos que tener claro que los procesos básicos del método científico son la observación, la medición, la clasificación y la comunicación. Bien, antes es bueno lo que hablaba el compañero Gualberto, el joven Gualberto, que hay tipos de observación. Cuando hablamos de observación cualitativa, se refiere a las cualidades de un objeto, por ejemplo. Cuando hablamos de observación cuantitativa, pues es la que podemos medir, lo que hablaba Andy. Cuando hablamos de la observación estática, es una observación que es fija, la palabra lo dice, estática, que no se puede mover. Y cuando hablamos de la observación de cambio, pues básicamente es una observación que se puede cambiar. Bien, les voy a mostrar un laboratorio casero que realicé, el cual pues quiero que ustedes lo vean, porque ustedes en su tarea van a tener que realizar uno. Pero sí necesito que ustedes me pongan mucha atención en este laboratorio. Continuando con la clase del día de hoy, vamos a presentar el siguiente laboratorio, donde vamos a reflejar los pasos del método científico. Para iniciar, algo bien clave es que el primer paso es el planteamiento del problema, pero para el planteamiento del problema tenemos que utilizar bastante lo que es la observación. No sé, para empezar de lleno, no sé si ustedes se han fijado, cuando vamos a bañar a una playa,
cuando estamos dentro de ella, el cuerpo nuestro tiende a flotar. Cuando vamos a bañar a una piscina, el cuerpo nuestro tiende a hundirse. ¿Por qué se da este tipo de fenómeno? Ahora bien, este planteamiento nos lleva al paso número 2, que es la hipótesis. Y la hipótesis nuestra es que nosotros creemos de que eso sucede porque el agua salada es más densa que el agua dulce. Pero para poder comprobar esto, vámonos al paso número 3, que es la experimentación. Pero para la experimentación tenemos los siguientes materiales y sustancias. Tenemos sal de mesa o sal de cocina. Tenemos este vaso con agua natural. Tenemos este vaso con agua y sal. Tenemos 2 huevos y tenemos una cuchara. Muy bien. Vamos a proceder en este momento a hacer nuestro respectivo experimento, que es el paso número 3. Vamos a introducir este huevo en el vaso que contiene agua natural. Vamos a ver qué sucede. Si ustedes observan, el huevo inmediatamente se hundió en el vaso que tiene agua natural. Ahora vamos a introducir el huevo donde el vaso tiene agua con sal. Vamos a ver qué sucede. Si observan, la diferencia es que en el vaso que tiene agua con sal, inmediatamente el huevo flota. En este caso, aquí comprobamos que la hipótesis es correcta. Es correcta. Entonces, este experimento nos lleva a que estamos creyendo de que la hipótesis que inicialmente formulamos es totalmente verdadera. Pero vamos al paso número 4. El paso número 4 es que tenemos que tener una libreta en donde vamos a anotar todo lo que pasó durante nuestro experimento. ¿Qué pasó cuando el huevo se hundió? ¿Qué pasó cuando el huevo flotó? Todo eso tenemos que anotar, lo que es el paso número 4. En el paso número 5 es la teoría. En la teoría, pues es una declaración totalmente total o parcialmente verdadera que ha sido verificada a través de este experimento. Y el paso número 6, que son las conclusiones, pues aquí podemos decir que el agua es más densa, que el agua salada es más densa que el agua dulce, porque lo comprobamos a través del experimento. Pero sí es importante tener claro un concepto clave en este laboratorio, que es la densidad. ¿Qué es la densidad? Pues esta se refiere a la cantidad de masa contenida en un espacio o volumen. Muy bien, espero que hayan podido entender, y si ustedes pudieran observar, evacuamos los 6 pasos del método científico. Muy buenas noches. Continuando con la... Muy bien, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta referente al laboratorio, el pequeño laboratorio que realizamos? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Jóvenes? No. Ok. No, profe. No. Todo bien. Muy bien. Pongan mucha atención porque el laboratorio que van a hacer, ustedes también van a tener que realizar lo mismo que realicé yo, pero justamente lo van a hacer con otro laboratorio y lo van a aplicar también aplicando lo que es la técnica V. La técnica V es una estrategia que sirve para adquirir conocimiento sobre el propio conocimiento. Aquí lo que yo estoy haciendo básicamente es prácticamente utilizar la técnica V con el laboratorio que acabo de realizar. Y lo primero nos dice que una de lo más importante de esta técnica es que se empieza a llenar primero la parte derecha y por último la parte izquierda. Entonces, el inciso A se refiere a lo que es el tema, que el tema del laboratorio es el huevo que flota, el B, que es el enfoque, que es el cambio en la densidad del agua, la C, que es el propósito o como el objetivo, comprobar cómo cambia la densidad del agua mediante la adición de sal. Luego tenemos acá la D, que son las preguntas centrales. Por ejemplo, aquí yo coloqué ¿por qué en el primer vaso donde solo hay agua el huevo se hunde completamente? La segunda pregunta que yo tengo aquí es ¿por qué el segundo vaso donde hemos puesto sal el huevo flota? Luego nos vamos a la parte de la E, que es la parte de la teoría. Aquí colocamos una descripción de nuestro laboratorio, básicamente una descripción profunda del laboratorio. Luego nos vamos acá a la parte de los conceptos. Ahí los conceptos más claves de lo que es el laboratorio yo consideré que era mezcla, densidad,
la fórmula de la sal, la fórmula del agua. Luego hablamos de la hipótesis que nosotros nos planteamos y nosotros decíamos que el agua salada es más densa que el agua dulce. Luego aquí tengo los materiales que utilicé, los 2 vasos, el agua, los 2 huevos, la sal y la cuchara. Y luego el procedimiento que realicé. Aquí tengo paso por paso, qué fue lo que realicé. Luego tengo aquí el registro de resultados, qué fue lo que pasó con el vaso con agua y qué pasó con el vaso con agua con sal. Tengo los resultados aquí. Luego tengo la transformación del conocimiento, que es el que pasó. Nosotros consideramos de que el vaso con agua tiene poca densidad y el vaso con agua y sal, pues el agua es mucho más densa. Entonces, luego en el inciso L es la afirmación del conocimiento. Entonces, aquí nosotros decimos que el huevo se hunde completamente porque es más denso que el agua. Y el huevo flota porque es el huevo flota porque es agua, el agua es más densa. Entonces, en ese caso, yo estoy afirmando lo que pasó en el laboratorio. Y por último, tenemos lo que son las conclusiones. Según el reglamento de esta técnica, nos dice de que nosotros tenemos que aplicar 3 conclusiones. Entonces, la conclusión, la primera es que la hipótesis se comprobó. La segunda es que el huevo, al ser más denso que el agua del grifo, aleja las partículas de agua para hacer lugar por sí mismo. Por eso se produce el movimiento de hundimiento. Los objetos se hunden cuando su densidad es mayor a la densidad del líquido. Esas son las conclusiones que yo vi, que yo consideré pertinentes. Esta en sí, si ustedes ven, esta técnica V tiene todos los elementos de la técnica V. Entonces, que es muy importante y muy utilizada en los procesos de laboratorio. Por lo tanto, ustedes tienen que manejarla porque la siguiente es la tarea va a ser realizar un laboratorio y aplicar la técnica B tal como lo expliqué yo. Pero antes de continuar, vamos a ver si tienen alguna pregunta. No sé, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que les gustó? ¿Algo que no les gustó? ¿O algo que entendieron? ¿O algo que no entendieron, jóvenes? Muy bien. Veo que o es que no me entendieron o los veo cansaditos, no sé, pero siento que todos están calladitos. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Todo claro? Muy bien. Bien, entonces lo siguiente, pongamos en práctica lo aprendido. Básicamente, realice un laboratorio, que este laboratorio también es casero, el huevo en la botella, utilizando la técnica V. Lo vamos a realizar tal como yo lo mostré. Vamos a realizar el laboratorio. Lo bueno de estos laboratorios jóvenes es que ustedes no van a gastar gran cantidad de dinero para poderlos realizar. Si ustedes se fijaron, el que yo elaboré, pues solo utilicé 2 huevos que yo me los puedo, no se desperdiciaron porque yo me los puedo comer. Utilicé la sal, utilicé agua, o sea, son cosas que no son muy caras para poderlos realizar. Y la técnica V, pues es una técnica que nosotros la tenemos que aplicar justamente en estos, muy utilizada en los procesos de laboratorio. Muy bien, esto fue todo por hoy. Espero me hayan podido comprender y muchas gracias por su atención.